Los cementerios siempre han sido lugares rodeados de historias. Durante el día, parecen tranquilos. Personas caminando entre las tumbas. Flores sobre las lápidas. El sonido del viento entre los árboles. Pero cuando cae la noche, todo cambia. Los caminos quedan vacíos. Las sombras se alargan entre las tumbas. Y el silencio se vuelve mucho más pesado. Hay trabajadores de panteones, veladores, incluso visitantes, que aseguran haber visto cosas que no pueden explicar. Figuras caminando entre las lápidas. Sombras que desaparecen cuando te acercas. Voces que se escuchan cuando no hay nadie más. Algunas de estas historias se han contado durante años. Otras fueron vividas por personas que juraron no volver jamás a un cementerio. En este video, escucharás 5 relatos inquietantes ocurridos en panteones. Historias de encuentros inexplicables. De presencias que parecen seguir ahí, mucho después de haber sido enterradas. Porque a veces, el silencio de un cementerio no significa que esté vacío. Relato 1. La figura sentada en la tumba. Los cementerios cambian completamente de noche. Durante el día, son lugares silenciosos, tranquilos, incluso solemnes. Personas visitan a sus familiares, dejan flores, limpian lápidas. Pero cuando cae la noche, todo es distinto. El viento suena diferente entre las tumbas. Las sombras se vuelven más profundas. Y el silencio se siente pesado. Muchos trabajadores de panteones dicen algo curioso. Que el problema no es el miedo. Es la sensación de que alguien más está ahí, aunque el lugar esté completamente vacío. Esta historia ocurrió en un panteón antiguo, donde un cuidador nocturno empezó a notar algo que no debería haber estado ahí. Javier llevaba casi 6 años trabajando como velador en un panteón municipal. Era un trabajo tranquilo. Hacer rondines, cerrar la reja, asegurarse de que nadie entrara por la noche. Nada fuera de lo común. Al principio, lo único que le molestaba era el frío y el silencio. Pero con el tiempo, se acostumbró. El panteón era grande, muy antiguo. Había tumbas que tenían más de 100 años. Algunas estaban deterioradas. Otras apenas podían leerse. Pero había una zona que siempre le llamaba la atención. Una sección vieja, casi abandonada, donde las tumbas eran pequeñas. Tumbas de niños. Una madrugada, durante uno de sus rondines, Javier vio algo. A lo lejos, entre las lápidas, una silueta, sentada sobre una tumba. Pensó que era un visitante. A veces la gente se metía al panteón por la noche. Saltaban la reja para visitar a alguien, o simplemente para beber. Nada nuevo. Javier caminó hacia la figura con su linterna. Pero cuando la luz iluminó la tumba, no había nadie. Miró alrededor. Nada. Solo tumbas y árboles. El viento moviendo algunas hojas secas. Pensó que tal vez se había equivocado. Tal vez había sido una sombra. Así que continuó su rondín, sin darle más importancia. Pero la noche siguiente, volvió a verlo. La misma silueta, sentada en la misma tumba. Esta vez estaba más lejos. Pero la postura era clara. Alguien sentado.
con la cabeza inclinada. Javier sintió una incomodidad inmediata. Se acercó otra vez. Paso a paso. La linterna temblaba ligeramente en su mano. Cuando llegó, la tumba estaba vacía. Otra vez. Esta vez decidió revisar la lápida. La limpió un poco con la mano. Y leyó el nombre. Era una niña. Enterrada hacía más de 20 años. Javier sintió un escalofrío. Pero intentó ignorarlo. Pensó que tal vez alguien estaba jugando. Entrando al panteón. Escondiéndose. Así que comenzó a prestar más atención. Especialmente durante la madrugada. Y entonces empezó a notar algo más. La silueta no siempre estaba sentada igual. A veces parecía más pequeña. A veces más grande. Como si la postura cambiara. Pero siempre estaba ahí. En la misma tumba. Siempre. A la misma hora. Una noche. Decidió acercarse más rápido. Sin encender la linterna. Quería sorprender a quien estuviera ahí. Caminó entre las tumbas en silencio. La silueta estaba claramente sentada. Inmóvil. Javier encendió la linterna de golpe. La luz iluminó la tumba. Y esta vez, la figura no desapareció. Seguía ahí. Sentada. Pero ahora podía verla mejor. No era una niña. Era algo más grande. Una figura humana. Muy delgada. Con la cabeza inclinada hacia adelante. El cabello cubriéndole el rostro. Javier sintió que el cuerpo se le congelaba. La figura no se movía. No respiraba. No reaccionaba. Solo estaba sentada. En silencio. Entonces ocurrió algo. La figura levantó la cabeza lentamente. Y lo miró. El rostro era pálido. Los ojos completamente negros. La boca abierta. Como si estuviera tratando de decir algo. Pero no salía ningún sonido. Javier retrocedió de inmediato. El corazón golpeándole el pecho. Cuando volvió a mirar la tumba, la figura había desaparecido. Esa noche no volvió a hacer rondines. Se quedó dentro de la pequeña oficina, esperando a que amaneciera. Pero antes de que saliera el sol, escuchó algo. Un sonido afuera. Un golpe suave. Como si alguien se hubiera sentado. Justo frente a la puerta. Javier no salió. No quiso mirar. Pero el sonido siguió ahí. Durante varios minutos. El peso de alguien. Sentado afuera. Esperando. Cuando finalmente amaneció, Javier salió lentamente. La puerta estaba cerrada. El pasillo vacío. Pero frente a la oficina, había algo. Una pequeña tumba. Que no había estado ahí antes. Con tierra fresca. Y una lápida improvisada. Javier nunca volvió a trabajar en ese panteón. Pero años después, un nuevo velador contó algo extraño. Que algunas madrugadas, ve a alguien sentado en una tumba. En la sección de niños. Una figura delgada. Con la cabeza inclinada. Esperando. Relato 2. El ataúd que golpeaba bajo tierra. Los funerales suelen ser momentos de despedida. Un último adiós. Un momento para aceptar que alguien se ha ido. Pero hay algo que siempre ha provocado miedo en muchas personas. Una pregunta inquietante. Una posibilidad aterradora. ¿Qué pasaría si alguien fuera enterrado antes de morir realmente? Hoy en día los médicos tienen métodos muy precisos.
Pero hace décadas, no siempre era así. Y en algunos lugares, se contaban historias sobre ataúdes que hacían ruido bajo tierra. Esta historia ocurrió en un pequeño cementerio, durante un entierro que nadie pudo olvidar. El funeral de don Ernesto fue sencillo. Había muerto después de varios días enfermo. Era un hombre mayor, respetado por la gente del barrio. Familiares y vecinos acudieron al panteón esa tarde. El ataúd estaba cerrado, colocado junto a la tumba abierta. El sacerdote comenzó la ceremonia. Todo parecía normal, hasta que alguien escuchó algo. Un golpe suave dentro del ataúd. Una mujer levantó la cabeza, miró alrededor. Pensó que había sido algo del ambiente, tal vez una herramienta, o el sonido de una piedra. Pero unos segundos después, se escuchó otra vez. Golpe. Golpe. Esta vez más claro, viniendo desde el interior del ataúd. La mujer miró a su hermano. ¿Escuchaste eso? El hombre negó con la cabeza. Pero otra persona también lo había oído. Una sobrina de don Ernesto. Se acercó un poco más. El silencio se volvió incómodo, hasta que ocurrió de nuevo. 3 golpes. Desde dentro. La mujer se puso pálida. Hay alguien golpeando. Algunas personas comenzaron a murmurar. Pero el sacerdote intervino. Debe ser la madera acomodándose. Intentó tranquilizar a todos. Dijo que era algo normal, que a veces ocurría por cambios de temperatura. Pero la sobrina no estaba convencida. Se acercó al ataúd. Puso la mano sobre la tapa. Y esperó. Entonces lo sintió. Un movimiento. Muy leve. Pero real. La mujer retiró la mano de inmediato. Se movió. Pero nadie quería creerlo. Algunos pensaron que el miedo estaba haciendo que imaginara cosas. Otros dijeron que tal vez había sido el viento. La ceremonia continuó. El ataúd fue bajado a la tumba. Y la tierra comenzó a cubrirlo. Mientras las paladas de tierra caían, la sobrina escuchó algo. Otra vez. Golpes. Pero ahora, más débiles. Más desesperados. Miró a los demás. Nadie parecía notarlo. El sonido se perdió bajo la tierra, hasta desaparecer. El funeral terminó. Las personas comenzaron a irse. Pero la sobrina se quedó mirando la tumba, con una sensación horrible en el pecho. Esa misma noche, el velador del panteón hacía su ronda. Era cerca de la 1 de la madrugada. El lugar estaba completamente vacío. El silencio absoluto. Hasta que escuchó algo. Golpes. Bajo tierra. El hombre se detuvo. Miró alrededor. El sonido venía de una tumba reciente. La tierra aún estaba fresca. El velador se acercó lentamente. Los golpes continuaban. Golpe. 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 El sonido era débil, pero claramente venía desde abajo. El velador sintió el miedo subirle por el cuerpo. Se arrodilló junto a la tumba y escuchó algo más. Un sonido, como si alguien estuviera respirando. El hombre se levantó de inmediato. Corrió hasta la entrada del panteón y llamó a la policía. Cuando regresaron horas después, con familiares y autoridades, la tumba fue abierta, la tierra removida, el ataúd desenterrado. Todos observaban en silencio.
Mientras abrían la tapa, dentro estaba don Ernesto. Pero algo no estaba bien. El interior del ataúd estaba lleno de marcas, arañazos profundos en la madera, como si alguien hubiera intentado salir desesperadamente. Las manos del cadáver estaban ensangrentadas, las uñas rotas. Pero lo peor fue lo que dijo uno de los policías mientras observaba el cuerpo. Esto no pasó hoy. Esto pasó hace horas. Desde entonces, los trabajadores del panteón cuentan algo inquietante. Algunas madrugadas, cuando el lugar está completamente en silencio, se escuchan golpes leves desde alguna tumba, como si alguien aún estuviera tratando de salir. Relato 3. La mujer que llora entre las lápidas. Los cementerios tienen sonidos muy particulares. Durante el día, se escuchan pasos sobre la grava, el viento moviendo los árboles, algunas personas hablando en voz baja frente a las tumbas. Pero en la noche, los sonidos cambian. El silencio es más profundo, y cualquier ruido se escucha mucho más fuerte. Por eso hay algo que muchos veladores de panteones mencionan, algo que varios han escuchado alguna vez: llantos. Llantos de alguien que parece estar entre las tumbas. Una mujer llorando en medio del cementerio, aunque el lugar esté completamente vacío. Esta historia ocurrió en un panteón antiguo, donde varias personas comenzaron a escuchar ese mismo sonido. Siempre de noche. Siempre en el mismo lugar. Todo comenzó con unos jóvenes. Habían salido de una reunión en casa de un amigo. Era tarde, cerca de la medianoche. Mientras regresaban a casa en auto, decidieron tomar un atajo, un camino que pasaba junto a un viejo cementerio. El lugar era conocido en el pueblo, un panteón antiguo, con tumbas muy viejas, algunas incluso sin nombre. Los jóvenes conducían lentamente por la calle de tierra, cuando uno de ellos escuchó algo, un llanto. Al principio pensaron que era un gato, o tal vez el viento, pero el sonido se repitió, más claro, más humano. Era una mujer, llorando. Los tres se quedaron en silencio dentro del auto. El sonido venía del interior del panteón, desde la zona más oscura, donde apenas se distinguían las lápidas. Uno de ellos apagó el motor. El llanto continuaba, lento, doloroso, como alguien que había estado llorando durante mucho tiempo. Uno de los jóvenes dijo algo. Tal vez alguien perdió a un familiar. Los otros dudaron, pero la curiosidad fue más fuerte. Bajaron del coche, cruzaron la pequeña reja del cementerio y comenzaron a caminar entre las tumbas. La luna iluminaba apenas el lugar. Las lápidas proyectaban sombras largas. El llanto se escuchaba más cerca, mucho más cerca. Caminaban lentamente, siguiendo el sonido, hasta que finalmente la vieron. Una mujer, arrodillada frente a una tumba, con la cabeza inclinada, el cabello largo cubriendo su rostro, los hombros moviéndose lentamente, como si estuviera llorando. Los jóvenes se miraron entre ellos. Uno habló. Señora. La mujer no respondió. El llanto continuaba. Más bajo ahora. Más cansado. Uno de los chicos dio un paso adelante. ¿Necesita ayuda? La mujer seguía sin moverse.
Solo lloraba. El chico decidió acercarse más. Apenas a unos metros. Y entonces vio algo extraño. La tumba frente a la mujer. Estaba cubierta de polvo. Y hojas secas. Como si nadie la hubiera visitado en muchos años. El joven iluminó la lápida con la linterna de su celular. Y leyó el nombre. La fecha. El año. Era una tumba antigua. Muy antigua. Más de 80 años. El joven sintió un escalofrío. Miró nuevamente a la mujer. Seguía arrodillada. Pero algo cambió. El llanto se detuvo. Lentamente. La mujer levantó la cabeza. Los jóvenes retrocedieron instintivamente. Porque el rostro no se veía normal. Era demasiado pálido. Los ojos completamente negros. La piel hundida. Como si no perteneciera a alguien vivo. La mujer abrió la boca. Como si fuera a decir algo. Pero no salió ninguna palabra. Solo un sonido. Un suspiro largo. Frío. Los jóvenes salieron corriendo. Sin mirar atrás. Saltaron la reja del panteón. Subieron al auto. Y se alejaron lo más rápido posible. Ninguno habló durante varios minutos. Al día siguiente, uno de ellos decidió regresar. Pero esta vez de día. Con curiosidad. Y con la esperanza de entender lo que había pasado. Entró al panteón. Buscó la tumba. Y la encontró. La misma lápida. Cubierta de polvo. Sin flores. Sin visitas recientes. Pero había algo más. Algo que no estaba la noche anterior. Marcas en la tierra. Como si alguien hubiera estado arrodillado ahí. El joven preguntó al encargado del panteón. Un hombre mayor. Que llevaba muchos años trabajando en el lugar. Cuando escuchó la historia, el hombre no pareció sorprendido. Solo suspiró. Y dijo algo. No son los primeros que la ven. Explicó que hace décadas. Una mujer visitaba esa tumba todos los días. Durante años. Siempre llorando. Siempre arrodillada frente a la lápida. Era la tumba de su hijo. Un niño que había muerto muy pequeño. Un día. La mujer dejó de aparecer. La gente del pueblo supo después. Que había muerto. Sola. En su casa. Pero desde entonces. Algunas personas dicen escuchar llantos. Dentro del cementerio. Especialmente de madrugada. Cerca de esa tumba. Y a veces, si alguien decide acercarse demasiado, puede ver a una mujer arrodillada entre las lápidas, llorando, como si nunca hubiera podido irse. Relato 4. Los pasos detrás del velador. Trabajar de noche en un cementerio no es algo para cualquiera. La mayoría de las personas imagina que lo difícil es el miedo, las historias, las sombras. Pero muchos veladores dicen algo diferente. Que el problema no es lo que ves, es lo que escuchas. Porque en un lugar lleno de tumbas, el silencio debería ser absoluto. Y cuando escuchas pasos, sabes que algo no está bien. Esta historia ocurrió con un velador que llevaba años trabajando en un panteón. Un hombre que nunca creyó en fantasmas. Hasta que una noche, algo comenzó a seguirlo. Don Manuel llevaba más de 10 años trabajando como vigilante nocturno en un cementerio municipal. Era un hombre tranquilo. Acostumbrado a la soledad. Cada noche hacía lo mismo.
cerrar la reja, encender algunas lámparas del camino y hacer rondines cada cierto tiempo. Nada fuera de lo común. Al principio, el silencio del lugar le parecía incómodo, pero con los años, se volvió parte de su rutina. El panteón era grande, con caminos de tierra, filas interminables de lápidas, algunos mausoleos antiguos y árboles altos que cubrían gran parte del lugar. Durante la noche, las sombras de esos árboles se movían con el viento. Pero don Manuel ya conocía cada rincón, cada sonido. Por eso una noche, algo llamó su atención. Mientras caminaba por uno de los pasillos, escuchó un sonido detrás de él. Pasos. Se detuvo. El sonido también se detuvo. Miró hacia atrás. Nada. Solo tumbas. Y oscuridad. Pensó que tal vez había sido un animal. Un gato. O un perro. Así que continuó caminando. Pero unos segundos después, el sonido volvió. Pasos. Sobre la grava. Claramente. Detrás de él. Don Manuel se detuvo otra vez. Y otra vez. El sonido se detuvo. El silencio regresó. Miró alrededor con la linterna. Nada. Esa noche decidió ignorarlo. Pensó que el viento estaba moviendo algo. Pero la noche siguiente, volvió a pasar. Mientras caminaba, escuchó pasos. Detrás. Siempre detrás. A la misma distancia. Don Manuel comenzó a sentirse incómodo. No era un sonido aleatorio. No era el viento. Era un ritmo claro. Alguien caminando. Siguiendo sus pasos. Decidió probar algo. Comenzó a caminar más rápido. El sonido también se aceleró. Detrás de él. Entonces se detuvo de golpe. El sonido también se detuvo. Exactamente al mismo tiempo. El velador sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Pero no quiso voltear. No inmediatamente. En lugar de eso, continuó caminando. El sonido volvió. Paso. 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 Detrás de él. Don Manuel apretó la linterna con fuerza. Y finalmente se giró. La luz iluminó el camino. Las tumbas. Los árboles. Pero no había nadie. El velador comenzó a sentirse inquieto. Esa noche terminó su turno más temprano. Pero los sonidos no se detuvieron. La tercera noche. Los pasos regresaron. Esta vez. Más cerca. Mucho más cerca. Don Manuel caminaba lentamente, intentando escuchar mejor. El sonido seguía. Pegado a él. Como si alguien estuviera justo detrás de su espalda. Respirando. En un momento, el velador se detuvo completamente. Y no se movió. El silencio volvió. Pero esta vez, escuchó algo más. Una respiración. Muy cerca. Demasiado cerca. Don Manuel sintió el aire frío en la nuca. Como si alguien estuviera detrás de él. De pie. Inmóvil. El velador cerró los ojos por un segundo. Y tomó una decisión. No iba a voltear. Pero entonces, sintió algo. Una mano. Apoyándose suavemente en su hombro. Don Manuel gritó. Giró la linterna. Iluminó todo alrededor. Pero no había nadie. Nada. El panteón estaba vacío. Esa noche abandonó el lugar antes de que terminara su turno.
Al día siguiente presentó su renuncia. Nunca volvió a trabajar en ese cementerio. Años después, otro velador comenzó a trabajar en el mismo lugar. Un hombre joven, que tampoco creía en fantasmas. Hasta que una madrugada, mientras caminaba entre las tumbas, escuchó algo. Pasos detrás de él. Y cuando se detuvo, los pasos también se detuvieron. Relato 5. El niño que jugaba entre las tumbas. Hay algo que muchos padres dicen sobre los niños pequeños. Que a veces ven cosas que los adultos no pueden ver. Amigos imaginarios. Personas que no están ahí. Conversaciones con alguien invisible. La mayoría de las veces se explica como imaginación, como parte de la infancia. Pero hay momentos en los que lo que dicen los niños resulta demasiado específico, demasiado real. Especialmente cuando ocurre en lugares donde nadie debería estar. Esta historia ocurrió en un cementerio, durante una visita familiar que parecía completamente normal, hasta que un niño comenzó a hablar con alguien que nadie más podía ver. Era una tarde tranquila. Una familia había ido al panteón a visitar la tumba de un abuelo. El lugar estaba casi vacío. Solo algunas personas caminando entre las lápidas. El sol comenzaba a bajar, y el viento movía suavemente las hojas de los árboles. Los padres limpiaban la tumba, colocaban flores, mientras su hijo pequeño caminaba cerca, jugando entre los caminos de tierra. El niño tenía 5 años, y parecía entretenido, moviendo pequeñas piedras, saltando entre las tumbas. Nada fuera de lo normal. Hasta que su madre notó algo. El niño estaba hablando. Pero no estaba hablando solo. Estaba conversando. Como si hubiera alguien frente a él. La madre sonrió al principio. Pensó que estaba imaginando algo. Un juego. Pero cuando se acercó, escuchó claramente lo que decía. No, aquí no. Aquí están mis papás. La madre frunció el ceño. ¿Con quién hablas? El niño respondió sin mirar atrás. Con él. La mujer miró alrededor. No había nadie. Solo tumbas, árboles y silencio. ¿Con quién?, preguntó otra vez. El niño señaló hacia una lápida. Con el niño. La madre sintió un leve escalofrío. Miró la tumba. Era pequeña. Una tumba de niño. La lápida estaba vieja. La fecha apenas se distinguía. El padre del niño se acercó. Leyó el nombre. Y el año. Era una tumba de hacía más de 40 años. El padre sonrió incómodo. Ven, vamos con mamá. Pero el niño negó con la cabeza. Espera. Dice que quiere jugar. Los padres intercambiaron una mirada. La madre comenzó a sentirse incómoda. ¿Cómo se llama?, preguntó. El niño respondió inmediatamente. Daniel. El padre volvió a mirar la lápida. El nombre grabado en la piedra era exactamente ese. Daniel. Un silencio incómodo cayó sobre los tres. La madre tomó la mano del niño. Vamos a irnos. Pero el niño no se movió. Miraba fijamente la tumba, como si escuchara algo. ¿Qué pasa?, preguntó el padre. El niño respondió lentamente. Dice que está solo. El viento sopló entre las tumbas. Las hojas se movieron.
La madre comenzó a sentir una inquietud profunda. Nos vamos. Esta vez lo dijo con firmeza. El niño caminó con ellos. Pero mientras se alejaban, volteó una vez más hacia la tumba. Cuando llegaron al coche, el niño habló otra vez. Dice que quiere que regrese. La madre abrió la puerta del vehículo rápidamente. No vamos a regresar. El niño se sentó en el asiento trasero, mirando hacia la ventana, hacia el cementerio. Entonces dijo algo más. Algo que hizo que sus padres se quedaran completamente en silencio. Dice que tú también vas a venir pronto. La madre giró de inmediato. ¿A quién le dijo eso? El niño respondió con naturalidad. A papá. El padre intentó reír, como si fuera una broma. Pero algo en el ambiente cambió. Una sensación incómoda, pesada. La familia se fue del cementerio, intentando olvidar lo ocurrido, convencidos de que solo había sido imaginación, un juego infantil. Hasta que ocurrió algo semanas después. El padre comenzó a sentirse mal. Dolores de cabeza, mareos, cansancio constante. Después de varios estudios, los médicos encontraron algo. Un problema grave, que había pasado desapercibido durante mucho tiempo. Meses después, la familia volvió al cementerio. Pero esta vez, para otro funeral. Mientras caminaban entre las tumbas, el niño se detuvo. Miró hacia un punto entre las lápidas. Y sonrió. Mira, mamá. Daniel vino. La madre no miró. No quiso mirar. Pero el niño levantó la mano, como si saludara a alguien. Entre las tumbas. Porque a veces, los cementerios no están tan vacíos como parecen. Y algunas presencias nunca se van realmente. Estos fueron los relatos de esta noche. Si quieres seguir oyendo relatos de cosas paranormales, nos apoyarías dejando tu like y suscribiéndote al canal. Nos vemos en el próximo video, aquí en Susurros de lo Siniestro.